Hola hermanos, que el Señor les bendiga. En este segundo video quiero que sigamos tratando el tema de la teología de la familia. Como vimos en el primer video, vimos cuál era el problema que existía hoy en día en las familias, como existió también en el mundo antiguo. Y hoy quiero que veamos la solución, podríamos decir, o en verdad la adoración familiar, cuál es su fundamento. Lo primero que tenemos que considerar aquí y pensar es que la adoración familiar es un concepto que no está con ese nombre en la Biblia, pero sí podemos encontrar el principio de esta adoración familiar a través de la Escritura. Y esto lo podemos encontrar cuando pensamos que la idea de familia en el mundo antiguo, o la idea de familia que podemos encontrar en el Antiguo Testamento o a través de toda la Biblia, no es una idea de familia que tenemos actualmente donde es un matrimonio y hijos, sino que generalmente tenía que ver con tribus o con una familia mucho más amplia o mucho más extendida, porque la vida era mucho más comunitaria en el mundo antiguo. Y para esto vamos a basarnos en un escrito de la misma teología de la familia, que es el escrito de James Alexander, que es un texto que está ahí desde la página 29 a la página 34 de este libro, que se llama La naturaleza, la reivindicación y la historia de la adoración en la familia. Y entonces podemos ver dos cosas aquí. Primero, el fundamento bíblico y luego el fundamento histórico de esta práctica que se ha llevado a cabo a través de la historia en la iglesia cristiana. Veamos entonces en primer lugar el fundamento bíblico. Podemos ver 3 pasajes del Antiguo Testamento y 3 pasajes del Nuevo Testamento que les voy a leer y podemos ver que esta práctica estaba, siempre recordando aquí nuevamente la idea de que no sale la palabra adoración familiar, pero se supone en la idea de el sacrificio que se presentaba. Tenemos en el primer caso en Génesis capítulo 8, verso 20, donde está Noé terminando el diluvio, y leemos que nos dice esto. Voy a leer versión Reina Valera contemporánea. Dice: Noé edificó un altar al Señor, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció en el altar un holocausto. Aquí tenemos entonces a Noé terminando el diluvio presentando un altar al Señor. Este altar no era solo él, sino que era un altar familiar, una adoración familiar que se presentaba delante del Señor. Luego tenemos en Génesis capítulo 12, versículo 7, después que Dios le llama a Abraham y le da la promesa, la cual iba a ser la tierra, la descendencia, ¿cierto? Y la bendición de Dios. En el verso 7 del capítulo 12 dice: y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Nuevamente este altar era un altar, ¿cierto?, en agradecimiento a Dios, pero no era solamente él, sino que era un altar familiar que se presentaba para agradecer a Dios, para reconocer la bondad de Dios, para reconocer que Dios iba a actuar en este plan magnífico de Dios. Luego tenemos el ejemplo de Job. Job en el capítulo 1, versículo 5, leemos esta declaración. Dice: una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse. Se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor, de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habían ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Aquí tenemos una vez más, ¿cierto?, un altar o un sacrificio a Dios que se presentaba, y que no era un altar solamente de él, Job, con Dios, sino que era una intercesión que se hacía por sus hijos, por su familia. Entonces, más o menos, estos son algunos textos. Hay muchos más que uno puede encontrar en la Biblia, pero que aluden a esta adoración familiar o esta presentación del altar ante el Señor. Luego, si nos vamos al Nuevo Testamento, podemos encontrar también algunos ejemplos, como el ejemplo de Cornelio, en Hechos capítulo 10, donde se nos dice que Cornelio, junto con toda su familia, eran personas muy piadosas que se dedicaban a la adoración a Dios. En Hechos capítulo 10, verso 2 dice: Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Esta oración a Dios era una oración que se hacía como familia, y esta piedad se manifestaba, por supuesto, como una familia. Entonces vemos aquí esta idea de que como familias adoraban y reconocían al Dios Todopoderoso. Y por último podemos pensar en el ejemplo de Timoteo, en 2 de Timoteo,
capítulo 1, verso 5, y también en el capítulo 3, verso 14 y 15, tenemos el recuerdo de Timoteo acerca de su madre y su abuela, que le inculcaron la fe, ¿cierto? Que le inculcaron esta fe porque era algo muy común hacerlo dentro de la familia, el compartir su fe y el transmitir su fe, algo que lo podemos ver muy temprano ahí en Deuteronomio capítulo 6, o lo podemos ver en la fiesta, como en la Pascua, cuando los hijos participaban de esta Pascua y le hacían preguntas a los padres y los padres respondían. Entonces había toda una dinámica, toda una participación familiar que era parte de esta idea de la adoración familiar. Y debido a eso, y debido a esto, a esta idea o estos textos que podemos ver, algunos de estos versículos que podemos ver en la Biblia, la Iglesia ha mantenido esta misma práctica de la adoración familiar. Y tenemos registro histórico, digamos, y esto es lo que hace James Alexander, tomar algunos registros y mostrarnos que también hay un fundamento no solamente bíblico, sino que también hay un fundamento histórico que nos muestra cómo la Iglesia ha practicado esto. Y aquí les cito algo del escrito. Dice, hablando de la Iglesia primitiva, los cristianos primitivos no solo leían la palabra de Dios y cantaban alabanzas a su nombre, al mediodía y a la hora de sus comidas. Muy temprano en la mañana la familia se reunía y se leía una porción de las escrituras del Antiguo Testamento. A continuación se cantaba un himno y se elevaba una oración en la que se daba gracias al Todopoderoso por preservarlos durante las silenciosas vigilias de la noche y por su bondad al permitirles tener sanidad de cuerpo y una mente saludable. Y al mismo tiempo se imploraba su gracia para defenderlos de los peligros y las tentaciones del día, hacerles fieles en todo deber y capacitarlos en todos los aspectos para caminar digno de su vocación cristiana. En la noche, antes de retirarse a descansar, la familia volvía a reunirse y se observaba la misma forma de adoración que en la mañana, con esta diferencia: el servicio se alargaba considerablemente, más allá del periodo que se le podía asignar convenientemente al principio del día. Vemos entonces que esto era una práctica común dentro de la iglesia primitiva, en donde lo que hacía era reunir, leer una porción de la escritura, orar juntos, cantar juntos y agradecer a Dios por todo lo bueno que había sido durante el día. Y esto se fue practicando o se llevó a cabo durante la práctica de la iglesia primitiva. Pero no solamente ahí, sino que él sigue argumentando de que esta fue una práctica también dentro de la Reforma Protestante. Los que hemos leído un poco de la Reforma Protestante sabemos que aparecieron muy tempranamente esta idea de los catecismos. ¿Qué son los catecismos? Son preguntas y respuestas que trataban de que los padres se las enseñaran a sus hijos, o le hacían una pregunta a sus hijos y sus hijos respondían con textos bíblicos. Entonces James Alexander nos muestra aquí también algo que dentro de la Reforma fue muy común. Aquí citando nuevamente algo de su escrito, dice: los deberes corrientes abarcados en el ejercicio de la piedad que debían llevarse a cabo en las familias cuando se reúnen a tal efecto son estos. Primero, la oración y las alabanzas realizadas con una referencia especial, tanto a la condición de la Iglesia, de Dios y su reino, como al estado presente de la familia y cada miembro de la misma. A continuación, la lectura de las Escrituras, con la instrucción en la doctrina de una forma clara para posibilitar de la mejor manera la comprensión de los simples y que se beneficien bajo las ordenanzas públicas y se les pueda ayudar a ser capaces de entender las Escrituras para que éstas se lean, junto con conferencias piadosas que tiendan a la edificación de todos los miembros de la fe más santa, así también la amonestación y la reprensión por razones justas de quienes tengan la autoridad en la familia. El cabeza de familia debe tener cuidado de que ninguno de los miembros se retire de ninguna parte de la adoración en familia, y viendo que el ejercicio ordinario de todas las partes de esta adoración le pertenecen al cabeza de familia, él debe instar a los que son perezosos y formar a los que son débiles para que sean adecuados en la realización de estos ejercicios. Una cita larga que nos muestra que era parte de la práctica de la adoración familiar. Aquí está citando un poco el directorio de adoración de la Asamblea de Westminster, que fue una reunión de hermanos que determinó que tenían que ser practicada la adoración familiar dentro de las familias. E incluso se dice que aquellos que no practicaban la adoración familiar dentro de las familias se les disciplinaba, porque consideraban que era algo muy, muy importante. Bueno, toda esta idea se fue traspasando a través de todas las denominaciones cristianas y de todo el cristianismo para que las familias pudieran adorar juntos al Señor, y así se fue trasladando, ¿cierto?, después a Estados Unidos, llegando a América,
y algunos hermanos también empezaron a reforzar y empezaron a practicar esta adoración familiar. De ahí que tenemos también en otros países, como en Estados Unidos, gente que exhortaba y llamaba a practicar esta adoración familiar o culto familiar. Por ejemplo, Arthur Pink, un bautista, dice también sobre esto: no basta que oremos como individuos en nuestra cámara, se requiere que también honremos a Dios en nuestra familia. 2 veces cada día como mínimo, de noche y de mañana, toda familia debe reunirse para arrodillarse ante el Señor, Padre e hijos, amo y siervo, para confesar sus pecados, para agradecer las misericordias de Dios, para buscar su ayuda y bendición. No debemos permitir que nada interfiera con este deber. Todos los demás quehaceres domésticos deben supeditarse a él. Él dice que es tan importante la adoración en familia, es tan vital la adoración en familia, que no podemos pensar en los otros quehaceres familiares si no pensamos en primer lugar en adorar juntos como familia. Por tanto, podemos ver entonces que este fue el fundamento bíblico y este fue también el fundamento histórico de la práctica de la adoración familiar. ¿Qué ha pasado ahora con nosotros? ¿Qué ha pasado con el cristianismo en la actualidad? ¿Tiene aún esta práctica? ¿Aún la iglesia enfatiza esta práctica? ¿Aún los pastores enseñan la necesidad de esta práctica? ¿La estamos practicando realmente nosotros? Esas son preguntas que nos deben ayudar a pensar si realmente como familia estamos fomentando esta adoración como creyentes. Espero que este breve resumen una vez más les ayude, les sirva de edificación y le ayude a pensar en su condición como familia y como individuos delante del Señor. Que Dios les bendiga.